Hola, hoy vamos a empezar haciendo el muñeco de calabaza y vamos a empezar con hilo naranja. Vamos a empezar haciendo los brazos del muñeco, ¿vale? Para después ponérselos al cuerpo. Bueno, empezamos haciendo, un anillo mágico, ¿vale? Y dentro del anillo mágico vamos a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, así hasta 6 puntos. En la vuelta número 2 vamos a hacer un punto y un aumento, un punto y un aumento, con un total de 9 puntos bajos. En la vuelta número 3 vamos a hacer punto sobre punto y en el último punto vamos a hacer un cambio de color, ¿vale? A color verde, ¿vale? En esta vuelta vamos a hacer punto sobre punto y vamos a hacer un cambio de color, ¿vale? Bueno, nos vemos al final. Ahora, de la vuelta número 4 a la vuelta número 11 vamos a hacer punto sobre cada punto, ¿vale? En cada vuelta tenemos que acabar con 9 puntos bajos. De la vuelta número 4, que es esta, a la vuelta número 11, ¿vale? Punto sobre cada punto. Nos vemos al final. Vale, hemos llegado al final, ¿vale? Y cerramos aquí para que no se nos... Cortamos un poco de hilo largo, a ver, ¿vale? Y ahora vamos a juntar, antes de cerrar, que se me olvidaba, vamos a rellenar. Vamos a rellenar como medio brazo, ¿vale? Porque ahora vamos a cerrarlo. Vamos a rellenar pues, como medio brazo por aquí, que se nos quede el relleno, ¿vale? No lo queremos muy relleno tampoco. Y ahora con la aguja cerramos. Punto de aquí y punto de aquí, ¿vale? Cogemos un punto de un lado y un punto del otro. Y así, pues vamos a ir cerrando, ¿vale? Bueno, pues brazo de este necesitamos otro, ¿vale? Necesitamos 2. Bueno, pues hacer el otro. Ahora vamos a empezar a hacer las piernas. Y empezamos por un anillo mágico. Y dentro del anillo mágico, dentro del anillo mágico vamos a hacer 6 puntos bajos, ¿vale? 1, 2, no he cogido bien, 2, 3, bueno, y así hasta 6 puntos, ¿vale? Ahora en la vuelta número 2 vamos a hacer en todos los puntos aumentos, con un total de 12 puntos bajos. En la vuelta número 2 aumentos, con un total de 12 puntos bajos. Yo ya llevo 2, 3, 4, siguiente, 5, 6, así hasta 12 puntos bajos. Ahora de la vuelta número 3 a la vuelta número 4 vamos a hacer puntos sobre cada punto. En cada vuelta un total de 12 puntos bajos, ¿vale? De la 3 a la 4, puntos sobre cada punto. Ahora en la vuelta número 5 vamos a hacer puntos sobre cada punto, pero con un cambio de color, ¿vale? Puntos sobre cada punto, pero al final vamos a hacer un cambio de color, el que más nos guste del pantalón, ¿vale? Yo le voy a hacer un marrón. Aquí en esta vuelta acordar un cambio de color. Ahora, en la vuelta número 6 a la vuelta número 8 vamos a hacer punto sobre cada punto, ¿vale? Pero con el nuevo color. De la vuelta número 6 a la vuelta número 8, punto sobre cada punto. Nos vemos en la vuelta número 8. Vale, yo ya he llegado a la vuelta número 8. Ahora necesitamos otra pierna igual, ¿vale? A una le cortamos el hilo y a otra no, porque lo vamos a juntar con 3 cadenas, ¿vale? Ahora subimos con 3 cadenas, 1, 2 y 3. Y ahora lo juntamos a este.
Vale, pues yo ya he escondido hebra, da igual donde el punto que cojamos o el punto que cojamos, porque como no tiene forma de pie, o sea, es igual, intentamos el cambio de color que quede para adentro, ¿vale? Bueno, hago mi primer punto y ahora yo esta la voy a contar esta vuelta como la vuelta número 9. De la vuelta número 9 a la vuelta número 13 vamos a tejer puntos sobre cada punto. Aquí teníamos 12 puntos, en esta otras 12. Y ahora las 3 cadenas que hemos hecho, 3 por aquí, son 6, ¿vale? Nos saldrían un total de 30 puntos. Tenemos que tejer un total de 30 puntos bajos, ¿vale? De la vuelta número 9 a la número 13. Un total de 30 puntos bajos en cada vuelta. Ahora en la vuelta número 14 vamos a hacer puntos sobre cada punto, pero en esta vuelta vamos a hacer un cambio de color. Si las mangas las hemos hecho arriba en verde, pues arriba tendrá que ir verde. Si la hemos hecho de otro color, pues arriba del color. Bueno, pues acordaros, en esta vuelta va a ser punto sobre punto, pero con un cambio de color, ¿vale? Al final del punto. Ahora en la vuelta número 15 vamos a hacer puntos sobre cada punto, pero cogiendo la hebra de atrás, o sea, la de adelante no, la de atrás, ¿vale? Esta de aquí de atrás. Punto sobre cada punto cogiendo la hebra de atrás, ¿vale? Y si queremos podemos ir rellenando ya la parte de las piernas, ¿vale? Punto sobre cada punto, hebra de atrás, esta de aquí de atrás. Así. Bueno, pues nos vemos al final. Ahora de la vuelta número 16 a la vuelta número 20, puntos sobre cada punto, pero cogiendo todo el punto, ¿vale? De la 16 a la 20. Puntos sobre cada punto, cogiendo ya todo el punto. En cada vuelta tenemos que acabar con un total de 30 puntos bajos, ¿vale? Puntos sobre cada punto, cogiendo todo el punto. Nos vemos en la vuelta número 20. Ahora en la vuelta número 21 vamos a hacer una, marcador, 2, 3, 4 y una disminución, cogiendo las hebritas de adelante. 1, 2, 3, 4 y de nuevo la disminución. Y así vamos a hacer 4 puntos dismi, 4 puntos de disminución hasta llegar al marcador, con un total de 25 puntos. En la vuelta número 22 vamos a hacer una marcador para no perdernos, 2, 3 y de nuevo disminución, ¿vale? Así vamos a hacer 3 puntos y una dismi, 3 puntos y una dismi hasta llegar al marcador, con un total de 20 puntos bajos. Vale, de la vuelta 23 a la vuelta 24, o sea, 2 vueltas, vamos a hacer punto sobre cada punto, acabando con 20 puntos bajos. De la vuelta número 23 a la vuelta número 24, punto sobre cada punto, ¿vale? De la 23 a la 24. Ahora en esta vuelta ya hemos tejido la vuelta número 24. Ahora aquí dejamos el hilo y vamos a juntar aquí los brazos, ¿vale? Aquí hicimos el cambio de color, pues lo ponemos para atrás. Y aquí los brazos, vale. Cogemos, yo voy a coger 4 puntos de aquí y 4 puntos de aquí, ¿vale? Más o menos vamos a ver cómo queda, medir, ¿vale? 4 puntos y 4 puntos de aquí, ¿vale? Con
con un marcador ponemos y medimos, ¿vale? Como que no nos quede muy para atrás. Yo veo que así, más o menos. Cuando lo tengamos cogido con el marcador, pues lo rellenamos un poco y miramos cómo queda. Que no queden los brazos para atrás, sino que queden así más o menos, ¿vale? Para adelante, así. Que después al ponerle la cabeza, yo creo que así, más o menos. Ponemos los marcadores primero. Cuando cojamos los puntos, rellenamos y miramos cómo nos queda. 4 puntos aquí y 4 puntos aquí. Vale, mirad cómo se me queda. Así más o menos, ¿vale? Hemos tejido los puntos, le hemos cosido esto, que hemos cogido 4 puntos y 4, y eso. Entonces esta sería la vuelta número 25, en la que hemos juntado los brazos, ¿vale? Ahora, en la vuelta número 26 vamos a hacer, vamos a hacer 2 puntos y una disminución. Ya ir rellenando para que se nos quede bien. Vamos a hacer 2 puntos, 1, 2, a ver, que ponga el marcador, 1, 2 y a ver si la disminución, ¿vale? Así, 2 puntos y una disminución, ¿vale? Hasta llegar al marcador con un total de 15 puntos bajos. Vale, pues aquí en esta vuelta con 15 puntos bajos cerramos, dejamos hilo larguito para después coser a la cabeza y la dejamos aquí. Rellenamos